queremos que ese mensaje, Señor, penetre absolutamente hasta los tuétanos, que penetre, Señor, nos dé vida que viene de ti, nos transforme, nos dé entendimiento, nos cambie. Tócanos en este momento, llénanos de tu Santo Espíritu, que seamos, Señor, como esponjas vivas que absorban tu palabra. Señor, que haya fruto al 100%. Muévete como tú lo has dispuesto. Queremos ser simples siervos, miembros, instrumentos tuyos para tu gloria. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1. En el versículo 18. ¿Lo tienen? Mateo 1, 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es como Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. El Señor bendiga esta palabra. El nacimiento del Señor Jesucristo selló, por decirlo así, porque no encuentro una expresión que se adaptara al punto que yo tengo. El nacimiento de Jesucristo selló la historia humana. En el mundo entero se contabilizan los años y se dice: antes de Cristo o después de Jesucristo. No hay persona en el mundo que pueda negar que el nacimiento de Jesucristo tiene tanta importancia en el mundo entero
que el mundo entero ha reconocido y ha establecido como un punto de partida el nacimiento del Señor Jesucristo, antes de su nacimiento o después de su nacimiento. Amén. Es muy importante el nacimiento de Jesucristo. Yo no voy a decir si fue en diciembre, o fue en mayo, o fue en abril. Yo no voy a discutir acerca de eso, pero voy a hablar del nacimiento de Jesús. Fíjate que en el mundo no dicen antes de Buda, después de Buda. Ni antes de Mahoma, después de Mahoma, antes de Confucio, después de Confucio, antes de Aristóteles o después de Aristóteles, antes de Cristo o después de Cristo. Es lo único que se dice. Amén. Un hombre, y más que un hombre, un profeta, y más que un profeta, un maestro, y más que un maestro, Dios, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Sabes que el hombre se levanta a sí mismo y se quiere hacer un nombre que posiblemente por un tiempo consiga? Pero así como los hombres son levantados, ya sea por ellos mismos o por los demás, porque el hombre, el humano, está muy dado a idolatrar, ¿verdad? Y levanta infinidad de hombres, religiosos y no religiosos, ateos y no ateos, artistas, profesionistas, escritores, de todo tipo de hombres. El hombre quiere levantarse, quiere realizarse, pero así como el hombre o el nombre de ese hombre se levanta, de la misma manera sucumbe, ¿verdad? Como recuerdo esa frase ridícula, una frase ridícula que utilizó un cuarteto que se llamaba, porque ya no se llama, ya no existe ese cuarteto. Se llamaban los Escarabajos, o los Beatles, o como muchos lo conocen, los Beatles, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los Beatles? En 1961 se lanzaron 4 jóvenes cantantes que sacudieron el mundo entero. En 1965, fíjese, 4 años después solamente de su lanzamiento, ya les habían dado un título. ¿Sabe cómo fue los títulos? El título: Los Caballeros del Reino Británico. Los Beatles en 1966 dijeron: somos más famosos que Jesucristo. Así dijeron. Y en 1967 se separaron. Su promotor se suicidó. Y en el 80 se anunció la muerte de John Lennon. Y las épocas nunca se conocen como antes de los Beatles y después de los Beatles. ¿Verdad que no? El hombre se levanta y el hombre sucumbe. ¿Por qué el nacimiento del Señor Jesucristo se celebra mundialmente? Oye, mundialmente. Y yo no estoy diciendo que lo debes de celebrar o no lo debes de celebrar, pero estoy dando un hecho. El nacimiento de Jesucristo se celebra mundialmente, con conocimiento o con ignorancia, correcta o incorrectamente. Pero es algo grandioso el nacimiento del Señor Jesucristo, y mundialmente se celebra esa palabra que se llama Navidad, que no es otra cosa más que natividad. ¿Y sabe lo que quiere decir natividad? Nacimiento de un personaje, de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo. Pero ¿cómo quiero que este año se celebre
el nacimiento del Señor Jesucristo con entendimiento, con conocimiento. Así como el profeta Isaías dijo, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Cómo deseo que el pueblo en el mundo entero asentado en tinieblas vea la luz del Señor Jesucristo? Yo quiero que se entiendan los 3 significados bíblicos acerca de la Navidad. Los 3 significados bíblicos acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Nosotros leímos en ese pasaje esos 3 significados. Si alguien quiere ver estos 3 significados bíblicos, solamente repase Mateo capítulo 1 del 18 a 25, que fue el texto que nosotros leímos al principio. Pero significa 3 cosas el nacimiento del Señor Jesucristo. Número 1, significa el cumplimiento profético del Mesías anunciado. Ese es el primer significado. Significa el cumplimiento profético del Mesías anunciado. Número 2, significa el nacimiento del Salvador del mundo. Amén. Del Salvador del mundo. Número 3, significa el nacimiento de Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Significa el cumplimiento profético del nacimiento del Mesías. Mira, Jesús, aunque en sí mismo, en su humanidad, estoy hablando de la humanidad del Señor Jesucristo, no hay ningún otro humano antes de Cristo o después de Cristo. No hay ningún otro humano que sea la perfección o el perfecto. Nadie, únicamente Jesús. Todo el Evangelio de Lucas habla acerca de la humanidad perfecta del Señor Jesucristo. Y aunque siendo grande en sí, el Señor Jesús, en su humanidad, perfecto en su humanidad, te voy a decir que el Señor Jesucristo nunca luchó por realizarse o por proyectarse o por ser alguien aquí en esta vida, como generalmente y naturalmente sucede con todo el hombre. El hombre lucha por realizarse en este mundo, por ser alguien. Y desgraciadamente en la mayoría de las veces ese hombre, esa mujer, no le importa a quién pise, no le importa a quién se lleve, no le importa lo que haga con tal de que realice lo que ha planeado, que se proyecte, que se realice. Y muchas veces esa proyección o esa realización es muy distante a la perfecta voluntad de Dios para la vida de esa persona. Con el Señor Jesucristo no fue así. El Señor Jesucristo simplemente se dio cuenta de quién era y a qué venía a este mundo. Y desde su niñez tuvo conciencia de quién era y a qué venía. Y simplemente eso cumplió lo que estaba destinado a hacer. Porque dijo a sus padres: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Un niño de 12 años, con conciencia plena de quién era y a qué venía. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
Juan 5:19, de 3 citas del Evangelio de San Juan que te muestra que Jesús él supo quién era y a qué venía. Juan 5:19. Él no luchó por proyectarse. No peleó por proyectarse. Simplemente él fue lo que estaba destinado a ser y punto. Juan 5:19. ¿Lo tiene? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Señor Jesucristo simplemente hizo lo que estaba destinado a hacer, lo que el Padre Celestial tenía en su voluntad, esto hizo, y esto fue el Señor Jesucristo. ¿Me explico? Qué diferente es con la mente del hombre natural. Porque el hombre natural siempre está pensando en proyectarse, en realizarse, en tener más, en poseer más, en ser más, en crearse un nombre. Y al final de todo, yo creo que oiría las mismas palabras de aquel: necio, necio, lo que has provisto, ¿de quién será? No es que sea malo que un hombre sea inteligente o buen obrero, buen trabajador, que sea grande. No, esto no es lo que importa. Lo que importa es que esta persona sepa quién es y a qué viene, y que él haga exactamente la voluntad de Dios. No que se haga mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. Juan 6:38. Fíjate bien lo que dice Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de qué? Del que me envió. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y muchos dirían: bueno, pues yo no he descendido del cielo, yo nací aquí en la tierra, así que yo he nacido para hacer mi voluntad. Pero sabes una cosa, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y el Señor nos ha dado poder de nacer en el Espíritu, y hemos sido enviados por el Señor Jesucristo. Y tú has nacido no para hacer tu voluntad, sino la voluntad del que te envió. ¿Puedo oír un amén? Un amén fuerte. Gloria a Dios. Juan 8:29 dice así: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Cómo anhelo decir un día estas palabras? Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. No lo que a mí me agrada, no lo que yo quiero, no lo que yo busco, no lo que mi voluntad anhela, lo que a Él le agrada, lo que a Él le agrada, lo que Él quiere. El nacimiento de Jesucristo fue el cumplimiento profético. Proféticamente estaba predicho, valga la redundancia, acerca de Jesús. Voy a darte las citas. No las vamos a buscar por cuestión de tiempo, porque son 9 citas seguidas. Pero voy a tratar de recordar todas estas citas. Las voy a nombrar. Si tú alcanzas a anotarlas, las anotas. Si no las alcanzas a anotar, pues pides el cassette al final. Pero en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te aplastará la cabeza y tú te abalanzarás sobre su calcañar. ¿Sabes cuándo se profetizó esa palabra? 4,000 años antes de Cristo. 4,000 años antes de Cristo. La primera profecía con respecto del nacimiento del Señor Jesucristo. 4,000 años antes de Cristo.
y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido. Génesis 22, 18. ¿Sabes a quién le fue dicha esta profecía? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, ¿en qué año? En el año 2000 antes de Cristo. Porque no dejarás que tu siervo vea corrupción. David, en el año 1000 antes de Cristo. Salmo 16, 10. Horadaron mis manos y mis pies. Dice, perros me han rodeado. Horadaron mis manos y mis pies. Estaba profetizado. ¿Sabes cuándo se profetizó esto? 1000 años antes de Cristo. Salmo 22, 16. Profetizaron la crucifixión del Señor Jesucristo. Horadar es taladrar. Horadaron mis manos y mis pies. Y yo afirmaré el trono de David, dice. Vamos a leer esta escritura, segunda de Samuel 7:13. Segunda de Samuel 7:13. Segundo libro de Samuel 7:13. 1000 años antes de Cristo. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Sabes de quién se está refiriendo? Esta es una profecía mesiánica, una profecía acerca de Jesucristo. 1000 años antes de Cristo. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su tumba. Isaías 53:9, en el año 700 antes de Cristo. Amén. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios es con nosotros. Isaías 7:14, año 700 antes de Cristo. De ti saldrá el Señor, refiriéndose a Belén. Belén, tú pequeña Éfrata, de ti saldrá el Señor. Miqueas 5:2, en el año 700 antes de Cristo también. Antes que venga el día grande y terrible, yo envío a mi siervo Elías para preparar camino. Malaquías, el año 400 antes de Cristo. Todas estas profecías, cada una de estas profecías afirmaron, confirmaron, registraron, subrayaron que Jesús era y es el Mesías profetizado. Amén. Todos reconocieron que Jesús era el Mesías, aunque no lo hayan aceptado como tal. Pero no les quedó otra. La samaritana lo reconoció. Venid, ¿no será este el Mesías? Pedro lo reconoció. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Hasta Herodes estuvo seguro que él era el Mesías, porque si no, no hubiera mandado matar a todos los niños. Él fue e indagó, ¿dónde dicen los profetas? Fíjate la ignorancia de Herodes. ¿Dónde dicen los profetas que había de nacer el Cristo? Le dijeron, en Belén. Entonces sí es. Vayan a matar. O sea, hasta él estuvo seguro. Sería mucho pedir al hombre de hoy en día y a la mujer de hoy en día que reconociera que Jesucristo es el Mesías. Sería mucho pedir que hoy en día hubiera un reconocimiento pleno, el pueblo asentado en tinieblas, que vea la luz del Señor, porque el Señor Jesucristo es el Mesías. Amén. Este tiempo es una gran oportunidad. No la pierda, no la pierda. Como cristiano le voy a decir por qué. Porque muchos, ignorantemente, incorrectamente, negativamente,
pero están celebrando el acontecimiento más grande de toda la historia, el nacimiento del Señor Jesucristo, el Mesías. No desaproveche, haga que vean gran luz, vean gran luz. ¿Qué significa esta celebración? ¿Qué significa esta celebración? ¿Que agarren la jarra nada más? No, esta celebración significa que Jesús es el Mesías. Amén. Número 2, significa el nacimiento del Salvador del mundo. Por eso el ángel mandó que su nombre fuera Jesús. Le dijo a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y pondrá su nombre, le dijo. ¿Y cómo le iba a poner su nombre? Jesús. El ángel fue el que le dijo, ¿verdad? Y pondrá su nombre Jesús. ¿Sabes lo que está hablando ese nombre Jesús? ¿De qué está hablando? ¿A quién le gusta el nombre de Jesús? ¡Ah, qué bonito! Se oye bien, suena bien. Jesús, Jesús. Es el significado, es el significado. Salvador. Está hablando del precio de salvación. Ese niño estaba dispuesto a ser sacrificado por tus pecados. Por tus pecados. Así como Isaac estaba dispuesto a ser sacrificado por su padre Abraham, y Dios no lo permitió porque ya tenía un sacrificio. De la misma manera, esta criatura, Jesús, estaba destinado a ser sacrificado por tus pecados. Porque si tú aceptas que estaba destinado a ser sacrificado por tus pecados, realmente tú le estás recibiendo como tu Salvador. No solamente debe ser el Salvador del mundo, pero debe ser tu Salvador, debe ser mi Salvador. Amén. Fue por eso que los sabios, porque no esa palabra magos está realmente mal traducida al español, porque magos como que hay media confusión con los magos del oriente, ¿verdad? Como que pensamos que eran así como tres brujos, ¿verdad? Tres magos, tres hechiceros. No, ni eran brujos, ni eran hechiceros, ni eran magos. Eran sabios. Eran sabios. Sabios que miraron las señales del nacimiento del Señor Jesucristo. Sabios que conocían las profecías del nacimiento del Mesías. Sabios que entendieron los tiempos y supieron y fueron a adorar a ese niño. Y le llevaron oro, incienso y mirra. A todos los reyes se les llevaba regalos. A todos los reyes se les llevaba presentes. No se iba a visitar a ningún rey sin llevarle algún don, algún presente. Bueno, estos sabios le llevaron 3 presentes de lo que para ellos significaba este niño. Oro, porque él es el rey. Incienso, porque él es sacerdote. Y mirra, porque él es el sacrificio. La mirra se utilizaba en los sacrificios para anestesia y para embalsamar a los muertos. Ellos reconocieron que Jesús era y es el Salvador del mundo. Amén. Pero mira, aunque su nombre es muy significativo, Jesús, Salvador, el mismo Jesús tuvo que ganarse ese título, porque ese título lo recibió hasta más tarde. Por eso dice Pablo a los filipenses: por lo cual Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y sabes por qué Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre? Y ese nombre que está sobre todo nombre es Jesús, Salvador. Es un título, Él es el Salvador, porque ningún otro nombre
o ningún otro hombre en este mundo, ni ninguna otra mujer se ha ganado ese título de Salvador ni Salvadora. Ningún hombre, ninguna mujer se ha ganado ese título, solamente Jesús, dice Pablo a los Filipenses. Por lo tanto, Dios le ha dado un nombre que está sobre todo nombre que se nombra. Es un título, Jesús. En mi opinión, no debería existir nadie en este mundo con ese nombre, Jesús. Por eso yo me llamo Chuy. Pues siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante. Ese título. Y tú tienes que ganarte tu título. Tú naciste y fuiste llamado cristiano, pero tienes que ganarte este título. Ese título cristiano quiere decir pequeño Cristo, pequeño Cristo. Y ese título no solamente estaba de adorno, Jesús, Salvador, qué bonito nombre, qué bonito título. No, es un nombre, es un título. Cristiano es un título, pequeño Cristo. Alguien que habla como Cristo, alguien que ve como Cristo, alguien que piensa como Cristo, alguien que camina como Cristo, alguien que es como Cristo. Por eso comenzaron a llamarle a los seguidores del camino, y no hay otro camino más que el Señor Jesús. Les comenzaron a llamar cristianos allí en Antioquía, porque eran tan parecidos al Señor Jesucristo. No en balde tenían a Jesús dentro. Tú tienes a Jesús, pero tú tienes que ganarte ese título. Y no como una de las iglesias de Apocalipsis que les dijo, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Si tú tienes nombre de que vives, tú tienes que ganarte ese título, corriendo con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, se sentó a la derecha del Padre. Amén. Sabes que todos reconocieron que Jesús era el Salvador. Aún María, la madre de Jesús, reconoció que Él era el Salvador, porque Él dice, al contemplar la bondad de Dios, mi Salvador. ¿No dice así? Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios, mi Salvador. Ella reconoció que Jesús es su Salvador. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, él dijo proféticamente, refiriéndose a una profecía, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Los ángeles dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los samaritanos le dijeron a la samaritana, ya no creemos solamente por tu palabra, nosotros mismos hemos sido testigos y sabemos que Él es el Salvador del mundo. Sería mucho pedir que en este tiempo los hombres reconocieran que Jesús es su Salvador. Él es su sacrificio. Esto equivale a que el hombre hoy en día reconozca que por su pecado está separado de Dios, pero hay alguien llamado que Jesús, que nació Salvador del mundo, Salvador de tus pecados también, y tú puedes recibirle hoy como Salvador. Amén. El tercer significado de la Navidad es que significa el nacimiento de Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Fíjate, Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Por qué la profecía? Porque Isaías dice, he aquí la Virgen concebirá, dice Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel.
Y más tarde cuando viene el ángel y está hablando a José, dice, y pondrá su nombre Jesús, porque Él es el Salvador del mundo. O se tenía que llamar Emanuel o se tenía que llamar Jesús, porque la profecía dice, y pondrá su nombre Emanuel. Y aún Mateo dice, pondrá su nombre Emanuel, y luego cuando nace le ponen Jesús. Emanuel significa Dios con nosotros. Este era otro de los oficios del Señor Jesucristo. Otra de las actividades del Señor Jesucristo. Ser sacerdote. ¿Sabes lo que hacía un sacerdote? La palabra sacerdote era la misma palabra que se utilizaba para decir puente. Era una palabra que se dice pontífice. Eso quiere decir sacerdote. Y el sumo sacerdote se decía sumo pontífice. ¿Y sabes qué quiere decir? Sumo puente, el máximo puente. Jesús es nuestro sumo pontífice, es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él estaba uniendo a dos partes. Esto es lo que hace un puente. Un puente une dos extremos, ¿verdad? Hay una brecha. Esta brecha en la Biblia se llama pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la brecha, el pecado. Aquí está Dios, aquí está el hombre. Para que haya una unión entre Dios y el hombre, se necesita un puente. Este único puente se llama Jesucristo, porque hay un solo Señor y un solo Dios, Jesucristo. Este es el puente, Jesús. Esto quiere decir Emanuel, Dios con nosotros. Jesús, mi puente, mi Salvador, es Dios conmigo, porque Jesús me ha traído a Dios. Y Jesús me ha llevado a Dios. Jesús te comunica a Dios. Y Jesús comunica a Dios contigo. Amén. En otras palabras, como que Jesús es el que te conecta con Dios. No hay otro. Eso significa el nombre Emanuel. Amén. Es Dios habitando en carne. Y dice Hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía, uno que fue tentado en todo. Hermano, qué grandioso es que Dios, porque Jesús es Dios, el Verbo se hizo carne. Qué grandioso es que el Verbo se haya hecho carne y habitara con nosotros. Y nosotros, dice Juan, vimos su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Dios. Por eso se llama Emanuel, porque es un oficio del Señor Jesucristo, Dios con nosotros. Juan 14:9 dice así. Juan capítulo 14, versículo 9. ¿Lo tienes? Desde el verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo? Si Él es Emanuel, Él es Dios con nosotros. Jesús es el puente. Nadie puede decir que no ha visto al Padre, solamente si no ha visto al Señor Jesucristo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace, ¿qué? Las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
¿Sabes una cosa? Es esencial que tú reconozcas en el nacimiento de Jesús que Jesús es Emmanuel. Es esencial. ¿Y sabes por qué? Porque la luz vino a este mundo y la luz cumplió su propósito. Como dijo el Señor Jesucristo, fuego vine a traer a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Y sabes cómo encendió ese fuego? Encendiéndolo en otros. Y cuando el Señor Jesucristo se fue, el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz de este mundo. Es esencial que tú reconozcas que Jesús es Emmanuel para que tú puedas cumplir el ministerio que tú tienes. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Sabes cuál es tu ministerio? Si tú continúas más abajo en San Juan capítulo 14, vas a darte cuenta que tres cosas son las que tú, creyendo que Jesús es Emmanuel, vas a realizar. Número 1, versículo 12, lo tienes. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tres cosas vas a poder hacer. Tres cosas vas a poder hacer si tú crees que Jesús es Dios con nosotros. Número 1, las mismas obras. Número 2, obras mayores. Número 3, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, el Padre nos lo va a dar. ¿Cuántos creen en esto? Pero tienes que hacer vivo a Emmanuel hoy. Amén. Hoy. No el 23 de diciembre solamente al año, no el 24, no el 25. Hoy, cada día, los 365 días y fracción del año, siempre van a ser hoy. Tienes que hacer vivo a Emmanuel en tu vida. Amén. Hoy tienes que celebrar el nacimiento. Hoy, en este momento. Como cada momento. Y cuando pase el 23 seguirá el 24 y luego el 25 y el 26 y siempre va a ser hoy. Y tienes que celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Tres significados de su nacimiento. Número 1, un cumplimiento profético. Número 2, es el nacimiento del Salvador. Y número 3, es el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. ¿Sabes cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Yo quiero disfrazarte hoy de rey mago. No tengo disfraz, pero yo pienso que con disposición tú puedes ser un rey. No mago en el sentido de hechicero ni de brujo, pero mago en el sentido de sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y sabes cómo puede ser alguien igual a un mago sabio? Que hoy adores al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, como tu Rey, como tu sacerdote, como tu sacrificio, como tu Emmanuel. Amén. Vamos a ponernos de pie. Que hace años la usaban mucho, especialmente en las tarjetas que enviaban en la época de Navidad. No sé si usted se acuerde de esta frase muy común que decía: aunque Cristo naciera 1000 veces en Belén, si no nace en tu corazón, de nada sirve. ¿Verdad?
Sabes, yo quiero invitarte en este día a que tú abras tu corazón. Dice la Escritura, a lo suyo vino, a lo suyo, con estos tres significados: hacer el cumplimiento profético, hacer el Mesías, hacer el sacrificio, el Salvador, hacer Emmanuel. A lo suyo vino, a eso vino el Señor. Y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero invitarte a que tú seas un hijo de Dios este día. Yo no sé si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús en su corazón como su Mesías, como su Salvador, como su Emmanuel, como su Señor. Que lo haga en este día. Amén. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar y vamos a dar oportunidad para que nazcan de nuevo estas personas del Espíritu. Amén. Y también vamos a dar oportunidad de hacer viva una promesa del Señor Jesucristo, que Él dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, estas hará, y aún mayores hará. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre. ¿En cuál nombre? Jesús. Cuando tú estás diciendo Jesús, estás diciendo: eres mi Salvador, me has salvado de la muerte, me has librado del pecado. Amén. Vamos a adorar a nuestro Señor primeramente. Aquí el frente está abierto, por si ya el Espíritu Santo está obrando en los corazones y quieren pasar aquí al frente para recibir al Señor Jesucristo, o para hacer alguna petición al Señor o alguna acción de gracias. Pase aquí al frente. Cristo, Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia. Tome la mano de la persona que está a un lado suyo y levántela. Proclame la exaltación
Cristo. Cristo te amó, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclama que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, Dios, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno de adorar, solo tú, que solo tú eres digno de adorar. Ore por la persona que está a un lado suyo. Ore por la persona que está a su derecha. Que este tiempo sea un tiempo de reconocimiento de su Salvador, de su Señor. Que este tiempo, esta persona sea rendida completamente. Que siempre haga lo que a Él le agrade. Que esta persona no haga su voluntad. Que esta persona no esté tratando en sus fuerzas de realizar lo que Él quiere, lo que Él desea. Pero que esta persona sepa descubrir el propósito por el cual el Señor lo ha llamado. Y que lo haga completamente, totalmente, la voluntad de su Padre Celestial en el Señor Jesús. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Gloria, gloria, gloria a su nombre. Gloria, bangala yeridirianda. Oh, moromongolo shandaranga starangala yeridirianda. Oh, moromongolo yeridirianda. Cierre sus ojos. Disfrute de su presencia. Toda la gloria, la honra y honor. Hijo de recíbelo, toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Si alguien necesita oración, puede pasar en este momento. Ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón.
Una vez más vamos a cantar. Quiero levantar mis manos. Levante sus manos al Rey. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Así como estamos, vamos a pedir, hermano.